Un poco para no olvidar aquello que dijo Jaime Nebot. ¿Dónde están los recursos de la deuda externa? ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hicieron? Y él da la respuesta. Y él da la respuesta porque conoce y sabe a dónde está ese dinero. Es increíble lo que vamos a ver en este momento, porque es precisamente Nebot el que habla en algún medio nacional sobre estos temas. Mire, la deuda pública ecuatoriana hasta hace 6 o 7 años no llegaba a los 40.000 millones de dólares. Hoy día en 6 o 7 años supera los 80.000 millones de dólares. De suyo este nuevo presupuesto de concepto fiscalista pasa de 31.500 millones a 35.500 millones, 4.000 millones más de deuda externa. ¿Dónde se ha ido esa plata? ¿A la obra pública? ¿Al servicio público? ¿A mejorar la calidad de vida de los pobres? ¿A incentivar a los profesionales? ¿A incentivar la agricultura, la ganadería? No, señor. Se ha ido a pagar deuda externa. Es así puntualmente. Es así puntualmente. A propósito de ello, abogado Nebot, hay una misión del Fondo Monetario Internacional que estaría ya reuniéndose y se estaría cosiendo un acuerdo con este organismo y otros multilaterales. El doctor Arosemena Monroy tenía una frase célebre. Esta es la misma jeringa con distinto bitoque. ¿Cuántas misiones? ¿Cuántos acuerdos? ¿Cuáles se han cumplido? Seguimos haciendo las cosas mal. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegando. Poco a poco le diré por qué. Esa es la segunda parte. En la parte económica, la vida se ha encarecido. Y lo dijimos, los impuestos encarecen la vida. Todo sube. El empleo es deficitario porque no hay... ¿Dónde se trabaja? En el Estado, al revés, en el Estado ya no hay que trabajar porque uno de los problemas es un Estado pipón. Está sobredimensionado. Exactamente. Se trabaja cuando los negocios actuales crecen. Se trabaja cuando los negocios que no existen vienen al país. Y eso no está sucediendo. ¿No se va a recaudar más con haber aumentado el IVA al 15%? Se va a recaudar menos y la historia lo dice. La historia lo dice. Cuando el señor Correa subió temporalmente el IVA, la recaudación de IVA bajó. Y cuando volvió el IVA a su posición anterior, volvió a subir la recaudación. La agricultura está en la ruina. La ganadería igual. El canal de la información. Clarito, clarito lo dijo el señor Nebot. En 7 años, 4.000, más 4.000, más esto, más lo de allá. ¿Dónde está toda esa plata? ¿Dónde están todos esos recursos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Nos hacemos todos, señor Nebot. Todos los dineros y toda ese dineral de la deuda pública, ¿a dónde ha ido a parar? Porque no hay, pues, una obra de la que tengamos que sentirnos orgullosos. Por lo menos en la Revolución Ciudadana hacían las obras que el país necesitaba. Hoy no hacen nada. Pasó Moreno, pasó Lazo, pasa Noboa, y hablan y hablan y hablan sandeces y solo viven vendiendo humo a los ecuatorianos. Porque no nos están dando obras, nos están vendiendo humo, un humo bastante negro a propósito. A mí sí me preocupa sobremanera que todo esto no se está ajustando a la realidad. Que salga el señorito a dar un informe con un poco de imágenes que en definitiva no son nada. Porque la inseguridad sigue. La falta de trabajo sigue. Entonces, ¿de qué está hablando este joven? ¿En qué mundo está viviendo? ¿En el mundo de las botas? ¿En el mundo de los quién? ¿O en el mundo de los cuál? Porque en el mundo, aquí, en este mundo, no creo que esté ese viviendo. Es gravísimo, ecuatorianos. deuda pública ecuatoriana hasta hace 6 o 7 años no llegaba a los 40.000 millones de dólares. Hoy día en 6 o 7 años supera los 80.000 millones de dólares.
de suyo este nuevo presupuesto de concepto fiscalista, pasa de 31.500 millones a 35.500 millones, 4.000 millones más de deuda externa. ¿Dónde se ha ido esa plata? ¿A la obra pública? ¿Al servicio público? ¿A mejorar la calidad de vida de los pobres? ¿A incentivar a los profesionales? ¿A incentivar la agricultura, la ganadería? No, señor. Se ha ido a pagar deuda externa. Es así puntualmente. Es así puntualmente. A propósito de ello, abogado Nebot, hay una misión del Fondo Monetario Internacional que estaría ya reuniéndose y se estaría cosiendo un acuerdo con este organismo y otros multilaterales. El doctor Arosemena Monroy tenía una frase célebre: esta es la misma jeringa con distinto bitoque. ¿Cuántas misiones, cuántos acuerdos, cuáles se han cumplido? Seguimos haciendo las cosas mal. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegando, poco a poco le diré por qué, esa es la segunda parte. En la parte económica, la vida se ha encarecido. Y lo dijimos, los impuestos encarecen la vida. Todo sube. El empleo es deficitario porque no hay... ¿Dónde se trabaja? En el Estado, al revés, en el Estado ya no hay que trabajar porque uno de los problemas es un Estado pipón. Está sobredimensionado. Exactamente. Se trabaja cuando los negocios actuales crecen. Se trabaja cuando los negocios que no existen vienen al país. Y eso no está sucediendo. ¿No se va a recaudar más con haber aumentado el IVA al 15%? Se va a recaudar menos y la historia lo dice. La historia lo dice. Cuando el señor Correa subió temporalmente el IVA, la recaudación de IVA bajó. Y cuando volvió el IVA a su posición anterior, volvió a subir la recaudación. La agricultura está en la ruina. La ganadería igual. El canal de la información. Los impuestos encarecen la vida. Qué bien dicho. Pero el Partido Social Cristiano cogobierna, pues, señor Nebot. Y si no, ¿qué hace un viceministro social cristiano en el gobierno de Noboa? Pregunto. ¿Qué hace un Henry Kronfle aplaudiendo como foca a un gobierno de Noboa, que fue el que generó impuestos, más impuestos? Si nos han subido el IVA, ya están por subirnos la gasolina. Y nos suben la gasolina, ¿y sabe qué va a pasar? Se va a encarecer más todo. Porque de la extra y de la eco vive mucha gente, no como el hombre de las nubes, que dice que hay poquísimo gente que utiliza eco y extra, cuando es el combustible más utilizado en el Ecuador. O sea, nos ven las huevas, perdónenme, y nos seguirán viendo. Mientras nosotros no alcemos la voz como ciudadanos, como gente común, como gente de bien, como gente de abajo, como gente de a pie, como quieran decirle, como gente de izquierda, como quieran llamarle. La mayoría de los logros se los ha hecho desde la izquierda. Desde la derecha, lo único que han hecho es sumir al país en más miseria. Suscríbase. El canal de la información.